Buenos días, hermanos. Retomamos de nuevo el estudio de la carta de Primera Corintios y lo hacemos en el capítulo 5 hoy. Un capítulo quizás aparentemente sencillo, pero que cuando lo miras es más complejo de lo que parece. Y sobre todo, que nos suena un poco extraño para la gente de nuestros días. Esto de juzgar, de expulsar. Hay preguntas que nos dejan perplejos cuando leemos este pasaje. ¿Cómo pudo haber ocurrido en la iglesia de Corinto una cosa así? Que un creyente esté conviviendo con la esposa de su padre. Seguramente era su madrastra, pero aún así era algo que no solamente debería de estar mal visto dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia, en el mundo grecorromano, era algo que no se toleraba tampoco. Y eso que los romanos y los griegos no se caracterizaban por tener una vida muy puritana, ni mucho menos. Pero el pasaje es completo porque es complejo porque introduce palabras que cada vez nos gustan menos, ¿no?, en la sociedad en que vivimos. Hay versículos de la Biblia, y uno de los que más a veces se citan por personas que no son creyentes, y a veces también los podemos utilizar nosotros, es Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y con esto, pues, se tapa la boca a todo el mundo para que no diga absolutamente nada en relación a la conducta de otros. Y a veces esto se utiliza incluso por personas que no son creyentes de manera desafiante, ¿no? Justamente porque no conocen la Biblia y olvidan el contexto en el que estas palabras fueron escritas. Y es que en el mundo relativista en el que vivimos, en un mundo con este pluralismo filosófico en el que nos encontramos, el juzgar no es algo que parece que vaya con el espíritu de la época. Pero se ha convertido en una especie de eslogan, ¿no? No juzguéis. Y es que Jesús habla de ello. En el Sermón del Monte habla justamente de este capítulo, de esto que estamos hablando. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero es bueno saber en qué contexto. Hay un peligro evidente en las personas religiosas. Y en esto nos debemos de incluir también nosotros. Porque no dejamos de ser personas que queremos agradar a Dios, que tenemos un sentimiento de justicia, espero que más elevado del que hay fuera, y en este intento de hacerlo, sin darnos cuenta, podemos caer en este vicio del juzgar continuamente. Caer en la autocomplacencia, caer en la arrogancia, y como Jesús destacaba muchas veces en su relación con los religiosos, caer en la hipocresía. Es decir, estar condenando en otros lo que tú eres incapaz de ver en ti mismo. Y yo creo que por ahí hay que ver este versículo. Es esa especie de santurronería, y perdonadme la palabra, en la que habían caído los fariseos y que les hacía sentirse por encima de los demás, mirando por encima del hombro a aquellos que ellos veían como inferiores moralmente a ellos. No todos caen en esta trampa, gracias a Dios, y espero que no seamos nosotros los que caigamos en esta trampa. Pero este pecado a veces, este espíritu de juicio hacia otros a veces es frecuente. Y Jesús no lo tolera. Por eso dice, sométete tú primero a examen. Quita la paja de tu ojo o la viga que tienes en tu ojo y entonces estarás en condiciones de quitar la paja del ojo de tu hermano. Jesús lo hace en un ámbito personal. Y es cierto que nos es difícil, ¿no? Estamos siempre examinando a otros y nos es fácil ver los pecados, las faltas, las debilidades de los demás, pero muchas veces estamos cegados en relación a las nuestras. Tenemos como una viga ahí,
como una mosca volante. ¿Sabéis lo que son las moscas volantes, no? Seguramente que alguno lo habéis experimentado. Que vais al médico, y es que se me ha salido aquí, tengo como una nube que no me deja ver bien, ¿no? Jesús nos advierte. Este pasaje que vamos a tratar tiene que ver con el juzgar, pero no exactamente con esto que hemos hecho en la introducción. Vamos a dividir en tres partes este pasaje. Uno sería del versículo 1 al versículo 5, donde nos expone el caso y la solución. Otro sería del capítulo 6 del versículo 6 al versículo 8, donde Pablo nos habla quizás del fundamento teológico para hacer lo que hace, y luego del versículo 9 al versículo 13, un poco unos malentendidos de la Iglesia en relación con los de afuera y con los de adentro, a quién se debe juzgar y cómo hay que juzgar. Bueno, el problema ya lo hemos hablado. La cultura greco-romana en la que se encontraba uno podía decir tranquilamente, es decir, podía decirlo sin levantar ningún tipo de sorpresa en nadie, o como diríamos ahora, sin despeinarse. Decían esto: a las amantes las tenemos para el placer, a las concubinas para el cuidado diario del cuerpo, pero a las esposas para que nos den hijos legítimos. Bueno, no es que los griegos y los romanos, como he dicho antes, tuvieran una visión de la sexualidad como la nuestra, ¿no? Pero lo que está sucediendo hoy también en la sociedad nuestra es que estamos abandonando la cultura cristiana, por decirlo de alguna manera, y ya esto ya nos empieza a sonar hasta válido. Santi me recordaba que ahora ya el adulterio ya no existe, existe lo que se llama poliamor. ¿Habéis oído esta palabra, no? Es una manera de cambiar de nombre a algo para hacerlo más atractivo, ¿no? Adulterio suena mal, pero si dices que tú lo que tienes es una relación de poliamor, es que suena hasta bien, ¿no? Es que yo también me quiero apuntar a eso del amor. Cuanto a más, mejor, ¿no? Todos sabemos las consecuencias que todo esto atrae, pero vivimos en un mundo que se está paganizando cada vez más. Y esto tenemos que ser conscientes de ello. Los primeros cristianos vivían en un mundo parecido. Y no es que ellos estuvieran obsesionados con el tema este de la sexualidad, ni mucho menos. Pero era un problema cuando ellos se convertían al Evangelio y traían todas estas costumbres porque en el mundo existía y lo veían bien. Y la Iglesia tiene que enseñar en relación a este tema el propósito de Dios en relación al sexo y en relación al matrimonio. Pero ante este problema que Pablo acaba de identificar, a Pablo lo que más le sorprende, casi más que el problema en sí, es la actitud y la respuesta de la Iglesia ante ese problema. ¿Cuál debería de haber sido la respuesta, digamos, racional o la consecuencia lógica de ver esto en alguien dentro de la Iglesia? La respuesta de ellos es: ¿y vosotros estáis tristes? No, dice: estáis envanecidos. Estáis incluso jactanciosos ante este hecho. Y más bien os tenía que haber provocado lo contrario. Esto os tenía que haber provocado tristeza y lamentación. Y lo que habéis respondido es con jactancia. Lo que no resulta claro es la relación entre esa jactancia y esa vanagloria de ellos y el problema en sí. ¿Cómo uno se puede jactar o vanagloriarse de esa situación de pecado que existía en la Iglesia, de que alguien estuviera acostándose con la mujer de su padre? ¿Es que tienen la arrogancia a pesar de lo que está sucediendo en ello? ¿Cómo puede ser esto? Están
tolerándolo? ¿Es una simple actitud de tolerancia ante un hecho? ¿O es que ellos se sienten orgullosos por el hecho de que en Cristo, como hemos cantado, tienen libertad, y esa libertad de espíritu hace que lo que hagamos con nuestro cuerpo no tiene tanta importancia quizás? Lo importante es cómo vivimos en nuestro espíritu, en nuestra nueva existencia como cristianos. No sabemos muy bien cuál era el problema de esa jactancia, pero a Pablo le sorprende realmente esta actitud de Corintio. Y Pablo da una respuesta. Es evidente que cuando estamos ciegos no vemos bien las cosas, ¿no es cierto? Ni nos vemos a nosotros mismos tal y como somos, ni vemos la realidad de los que nos rodean y los que están a nuestro alrededor tan como son. Y es que el pecado produce ceguera, y el orgullo, la vanagloria, la autocomplacencia produce todavía más ceguera. Lo vemos en Apocalipsis. Te crees que ves y eres un ciego, miserable y desnudo. Arrepiéntete, le dice Jesús a una de sus iglesias. Es fácil a veces descarriarnos, y solamente a la luz del Evangelio podemos ver de una manera clara quién somos y quién es la comunidad en la que nosotros estamos. Todas las cosas me son lícitas, decía Pablo, y parece ser que algunos en Corinto se lo habían tomado al pie de la letra, ¿no? Pero Pablo decía, pero no todas convienen, ni todas agradan a Dios. Si no tenemos una visión adecuada de la santidad de Dios, nuestra respuesta ante el pecado, ante el nuestro y ante el pecado que vemos en otros, no será la tristeza, no será la lamentación, no será la tristeza que lleva al arrepentimiento, sino el orgullo que te impide arrepentirte, que te impide hacerlo. La respuesta de Pablo es: os estáis jactando cuando realmente deberíais de estar llorando. ¿Cuánto necesitamos tener una visión de la santidad como tuvo Isaías, que creía que iba a morir cuando Dios se le reveló, pero él se acercó, el Señor se acercó y lo limpió? ¿Qué propone Pablo ante esta situación? Debemos de entender que la situación en la primera iglesia era una situación especial y no tanto la nuestra. Se estaban sentando las bases del Evangelio, y si no se actúa de una manera correcta, adecuada y a veces enérgicamente, se puede dejar cosas que luego con el tiempo acaben perjudicando a la iglesia. Y Pablo es muy tajante en esto. Dice, hay que expulsarlo, es decir, hay que excomulgarlo, hay que apartarlo de la comunión. La respuesta de Pablo es clara y enérgica. No anda con medias tintas. Hay situaciones que hay que abordarlas a tiempo y con firmeza, porque dejarlas pasar, al final nos podemos encontrar que no podemos hacer mucho. Es como esa enfermedad que nos invade, y si no la atajamos desde el principio, cuando queramos hacerlo ya es tarde. Y hay que hacerlo por el bien del individuo, y no solamente por el bien del individuo, sino también por el bien de la comunidad. Nos parece extraño la actuación de Pablo, pero hay que entender, como he dicho, que Pablo es apóstol, está poniendo los fundamentos de la iglesia, y lo hace en el nombre del Señor Jesús. El último versículo de esta primera parte, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, es un versículo difícil de interpretar, y hay opiniones de todos los gustos. Pero yo, para hacerlo, me inclino más a pensar que es una fórmula empleada por Pablo como aquella que hablaba: tenlo por gentil y publicano cuando no acepta lo que yo le digo. Y lo que está diciendo es apartarlo del ámbito de la protección de la iglesia, dejarlo en el mundo y que experimente
las consecuencias de vivir en él. Pablo en en 2 Tesalonicenses 3, 14, 15 es una carta que escribió antes de 1 Corintios. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. El propósito no es su destrucción, sino su rehabilitación. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ahí nos suena el eco de las palabras de Jesús, de la paja en el ojo ajeno, ¿no es cierto? Aborda qué hacer cuando uno es sorprendido en alguna falta, pero también es que hay faltas y faltas, no son todas iguales. Y en la iglesia no se abordan los problemas de la misma manera. Este era un asunto grave. Era un asunto grave porque no solamente estaba afectando a esta persona, sino que estaba contaminando o podía destruir la misma comunidad en sí. Y esto en los principios del cristianismo. Por eso dice el versículo 6, no es bueno vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Eso es un dicho que se decía. La levadura ha venido a ser sinónimo de pecado, sinónimo de algo que está mal, que si tú no haces algo puede llegar a contaminar a una persona o a un grupo de tal manera que puede desvirtuarlo y hasta destruirlo. Jesús ya habló advirtiendo a sus discípulos que se guardaran ¿de qué? De la levadura de los fariseos y de los saduceos y de Herodes. Y Pablo retoma este simbolismo de Jesús para aplicarlo también a la iglesia. Les recuerda lo absurdo de su terquedad cuando se hallan ante un peligro tan inminente de ser estropeados por esa levadura vieja. Había una fiesta que era la fiesta de los panes sin levadura. Durante una semana los judíos tenían que limpiar la casa de todo resto de levadura para hacer nueva masa. Era una fiesta religiosa, pero también había una recomendación sanitaria. Nosotros no hacemos el pan en nuestras casas. ¿Quién hace el pan en su casa? Nadie lo hacemos. No sabemos, bueno, porque no lo han leído, lo hemos estudiado, pero nosotros compramos el pan y lo comemos, pero no sabemos el proceso, cómo se hace ese pan. Para hacer el pan hay que emplear levadura. ¿La levadura qué función tiene? ¿No? Y la levadura en sí no es mala. Es decir, no comeríamos el pan tan rico si no se hiciera por levadura. La levadura es mala o es buena. Es un simbolismo. El pecado puede llegar a ser como la levadura. Algo que está ahí y que si tú no lo limpias, sin darte cuenta, va a afectar a toda la masa. Por eso es que hay que actuar a tiempo. Por eso es que no hay que dejarlo. Esto es muy importante. Y tenemos la experiencia de la epidemia que hemos vivido. Hay personas que dicen que deberíamos de haber actuado antes, pero hay situaciones en que a veces hay que actuar con firmeza. Y el aislamiento era una de ellas. ¿Por qué? Porque ese virus era desconocido y muy infectivo. Y si no lo hacíamos, podía realmente provocar realmente una masacre en medio de nuestra sociedad. Si esto pasa a nivel físico, en cuestión sanitaria, ¿cuánto más a nivel espiritual? ¿Pensáis que lo espiritual es menos? Si toleramos el pecado de esa manera tal en nuestras vidas y en la comunidad, nos iremos familiarizando tanto con él que llegará un momento que no podremos hacer nada porque nos acabará comiendo a nosotros mismos y destruyendo.
No estoy diciendo con esto que tengamos que hacer una autoanálisis malsano e incluso neurótico de nuestras propias vidas. Yo a veces oro muchas veces este versículo de Salmo 139, examíname, Señor, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque muchas veces ni yo mismo me conozco a mí mismo. Estamos ciegos muchas veces en relación a esto. Y por eso es necesario ser limpiado. Cuando Pedro tiene un encuentro con Jesús, cuando le lava los pies, Jesús le va a lavar los pies y le dice Pedro, no, lávame todo enterito. Y le dice Jesús a Pedro, no necesitas que yo te lave todo entero, ya estás limpio, pero necesitas que yo te lave los pies. Y es que vivir en este mundo no es fácil. Se nos pega el polvo cuando caminamos por él. ¿Sí o no? Las costumbres, la manera de pensar, los pequeños vicios, se nos va pegando de tal manera que si no nos lavamos los pies, si no somos conscientes como iglesia, como creyentes, que tenemos que hacer esto, podemos tener dificultades. Y por eso a veces hay que actuar en algunas cuestiones como esta tan importante que está abordando Pablo de manera drástica. Es mejor hacer prevención que cortar un dedo por no seguir una buena dieta. Eso lo saben los sanitarios cuando le dan recomendaciones a una persona que es diabética. Porque si no lo haces, tienes el riesgo de que la diabetes acabe dañando tus partes distales de los pies o de los dedos y a lo mejor te tienen que acabar cortando el dedo o el pie, pero no porque no te quieran los sanitarios, sino para preservar tu vida. Y si eso es importante en el ámbito sanitario, cuánto más preservar la vida espiritual dentro de la iglesia o preservar tu propia vida espiritual. Examinémonos delante del Señor, pero no de manera neurótica, sino bajo la gracia. Es lo que Pablo les está diciendo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como ya sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Es decir, ya sois nueva masa. Sois nueva masa porque habéis nacido de nuevo. Y podéis vivir de una manera correcta delante de Dios, no ya por vuestro propio esfuerzo, por el imperativo, limpiaos, sino sobre la base de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada. Por eso no tenemos miedo de examinarnos ni de confesar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque somos nueva masa. Cristo, nuestra Pascua, ha sido ya crucificado. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y esto nos permite examinarnos de verdad, no para temblar de miedo, sino para parecernos más a nuestro Señor Jesús. De tal manera, si esto lo hacemos así, dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Nuestra Pascua fue sacrificada y estamos en una fiesta. La época que estamos viviendo como creyentes es una fiesta continua porque estamos recordando ese hecho, que el pecado ya no nos puede hacer mal porque Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido crucificado. Por tanto, la levadura vieja, aquella de malicia y de maldad, no tiene que ver nada con nosotros porque nosotros somos una nueva masa. Para nosotros lo que vale es la sinceridad y la verdad. Me gustó el viernes el origen de la palabra esta sinceridad. Nos explicaban que era
sincera. ¿Sabéis para qué es la cera? Pues era para cubrir las piedras que tenían malformaciones y quedara más bonita. Es como el maquillaje, vamos. ¿No? ¿Qué es lo que hace el maquillaje? Tapar. No. Nuestras imperfecciones. Ahora ya hay programas incluso en internet, ¿no? Que lo puedes hacer y vamos. Porque se puede ligar por internet. El problema es cuando te tiene que ver cara a cara, que a lo mejor se lleva una sorpresa, ¿no? Los cristianos tenemos que ser sinceros y andar con la verdad por delante. No quiere decir que vayamos cada día manifestando lo malos que somos y, con perdón, la mierda que podemos llegar a ser. Pero no nos engañemos. El engaño y la ceguedad en relación a nosotros mismos es lo que peor podemos tener como cristianos. Por eso es bueno que nos examinemos delante de Dios a la luz de su gracia, como hijos suyos y como comunidad también. Esto es muy importante. Corrigiendo un malentendido, y estamos llegando al final, la última parte. El apóstol Pablo había escrito, parece ser, una carta anterior explicando un poquito cómo había que actuar. Pero no sabemos si la iglesia de Corinto lo había entendido bien o lo había entendido como le había dado la gana para sus propios intereses. Pero lo cierto es que Pablo se lo tiene que recordar. Y le dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es evidente. Ellos quizás habrían dicho: hombre, Pablo, si no podemos juntarnos o relacionarnos con gente inmoral, pues tendríamos que salir del mundo. No podríamos ni ir al mercado. Nos tendríamos que quedar aquí metidos y, ojo, cuando salimos fuera, ¿no? El mundo es como es y nosotros hemos estado en él, ciegos a nuestro pecado y viviendo como si fuera eso normal. Porque cuando no eres creyente, tú vives el pecado como si fuera algo normal. Puedes sentir cierto grado de insatisfacción, pero enseguida lo justificas, no hay problema. Y los de al lado te animan a ello también. Jesús ya lo dijo: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y esta es una oración también en el Padre Nuestro. Necesitamos orar: Señor, guárdanos del mal. ¿Y por qué? Porque es que el mal existe y es una realidad en el mundo en el que vivimos. Pero tenemos que vivir en él, tenemos que relacionarnos. Los de fuera, dice Pablo, los juzgará Dios. Pero a vosotros, juzgaros entre vosotros, es decir, disciplinaros, examinaros. La única forma de ser una alternativa viable para el mundo es seguir este consejo. Y esto pasa muchas veces, como en este caso, por la disciplina dentro de la iglesia. Y no es algo que se quiera aplicar, ni mucho menos. Pero si no quieres salvaguardar muchas veces la comunidad, tenemos que estar bien avisados de las doctrinas que se puedan introducir, de pecados flagrantes que pueda haber y de la actitud que nosotros vamos a tener hacia ellos. Tenemos que tener esta visión preventiva, porque si carecemos de esto, cuando nos venga de verdad, no vamos a saber qué responder. No se trata de rigorismos, es reflejo de la naturaleza espiritual de la Iglesia a la que somos llamados, a vivir en un mundo, pero de manera diferente. Por tanto, los de afuera, Dios los juzgará. ¿Por qué razón tendría yo que juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Aquí sí que tenemos que tener una actitud. La comunidad, la iglesia creyente, debe de actuar con responsabilidad ante
esto que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y nosotros debemos de hacerlo también con responsabilidad y no jactarnos de una conducta irresponsable. Por el propio bien del individuo, pero también por el propio bien de la comunidad. Pablo es claro en este sentido. Podemos asociarnos, podemos relacionarnos en el mundo porque vivimos en él. Jesús, Dios no nos ha sacado de este mundo, vivimos en él. Mañana irás al trabajo y son todos creyentes, ¿no? La mayoría quizás no lo sean. ¿Todos piensan como tú? No, la mayoría. ¿Tienen todos la cosmovisión cristiana que tú tienes? Pues no, la mayoría no la tendrán. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a sacar la espada y vas a empezar a cortar cabezas porque no son como tú, no son como Dios quiere? ¿Eso es lo que te hicieron a ti antes de convertirte? ¿A ti qué te hicieron? Te predicaron el Evangelio, porque el Evangelio es el único capaz de abrirte los ojos con relación a ti mismo y a tu pecado. Esas arengas morales muchas veces, que tanto a veces podemos hacer hacia afuera, no las tendríamos que hacer también nosotros más a nosotros mismos. No hace falta mucha atención para señalar que muchas veces y con frecuencia sucede a veces todo lo contrario en algunas iglesias. Y como siempre aquí abundan a veces los extremos. Por un lado están quienes abogan por una estricta separación con respecto al mundo. Es decir, el mundo es malo, la manera de preservarme ante él es encerrarme en mi comunidad como un gueto y desde allí pues lanzar dardos para el mundo a ver si le doy a alguno y se da cuenta de que está haciendo mal las cosas. Pero poca autocrítica en relación a nosotros, eso sí. Los malos son ellos siempre. Pablo condena esta actitud. Y por otra parte están los que adoptan una posición contraria, que no sabemos si es la corintia. Y habitualmente sobre la base de, después de todo, ¿no todos somos pecadores? Viven en el mundo de un modo que las diferencias entre los de adentro y los de afuera son casi inexistentes, son casi imperceptibles, es decir, ni se perciben ni se ven. Tú ves a los dos y dices, bueno, pues no sé qué decirte. Cuando esto sucede, la Iglesia termina juzgando, es decir, la Iglesia no hace ni su deber juzgando a los de dentro, ni tampoco es alternativa para los de fuera, porque no vive de una manera tal que sea un reto para ellos. ¿Cómo debe de ser la Iglesia? ¿Cómo creo yo? Y creo que en esto pues me podéis rebatir si queréis. Y está aquí el pastor que tiene oportunidad para hacerlo cuando quiera. La Iglesia debe de evitar estos dos extremos. Y no es una tarea fácil vivir en el mundo sin ser del mundo. ¿Alguien cree que es fácil? No lo es, ¿no? Sabemos que es difícil. Pero no podemos evitar esta tensión. Porque Jesús, Dios, nos ha dejado aquí. No nos ha evitado esta tensión. Ni separándonos completamente del mundo, ni diluyéndonos en él. No es fácil esta tensión, sino siendo luz y sal y una alternativa real para el mundo, porque es lo que nos sucedió a nosotros también. Si queremos ser sal y luz y una alternativa real y no una fachada simplemente, tendremos que asumir la realidad del Evangelio en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que estar alertas y cuidadosos, porque el pecado y el diablo están aliados, ¿para qué? Para destruirnos. Como león rugiente, a nivel personal, el diablo también quiere destruirnos a nosotros y como iglesia. Y tenemos que estar alertas, alertas con la palabra de Dios, con toda la armadura. Juntos, todos como iglesia, tanto los pastores, el pastor, el consejo y la iglesia, todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Y nos interesa a todos mantener a raya esa levadura que nos puede destruir. Nuestra misión principal no es andar quitando las pajas del ojo no creyente. Porque
él no lo puede ver porque justamente no lo es. No tiene la luz del Evangelio para ver su propia paja. Eso no quiere decir que no podamos acudir a un foro y defender nuestra postura, que son dos cosas distintas. Pero lo que el no creyente necesita es el Evangelio, aquel que puede quitarle las escamas de los ojos y le puede permitirse ver tal y como es delante de Dios. Necesitan una alternativa real que les rete de verdad. Nosotros somos los que debemos hacer autocrítica a nosotros, como antes he dicho, en nuestra manera de vivir, no sea que en vez de acercarlos a ellos los estemos alejando porque no estamos dando la talla como creyentes. Es todo un reto este pasaje. No es fácil. Y yo creo que no todas las situaciones hay que tratarlas de la misma manera, como Pablo la trata en esta situación, pero debemos de ser conscientes de esa realidad. Cada caso hay que tratarlo de manera distinta, porque no son todos los casos iguales. Pero realmente no debemos dejar que en la Iglesia haya este tipo de cosas que Pablo no solamente nombra si fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Es decir, hay cosas que realmente no podemos mantenerla porque si eso se queda en la Iglesia puede destruirla. Hermanos, quiero terminar con una nota de esperanza. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Somos nueva masa en Cristo, no ya para que vivamos en malicia y en maldad, sino en sinceridad y en verdad. Que Dios nos ayude por medio de su Espíritu Santo y su palabra a hacerlo cada día.